La Biblia, son amables. Vamos a abrir nuestra Biblia, son amables, en el libro de San Juan, capítulo 21. Libro de San Juan, capítulo 21. Versos 20 al 25. Todos bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana. Juan 21, 20 al 25. Amén. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribiesen una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Oramos. Señor de la gloria, Dios Todopoderoso, te agradecemos por darnos la oportunidad de estar en tu casa. Gracias por darnos la salud y la vida. Gracias por proveer lo que hace falta a cada uno de tus hijos, por traernos a tu casa para escuchar tu palabra. Gracias por la vida puesta en la vida de cada persona. Gracias de la manera como tú lidias, cuidas de cada uno de ellos. Te agradecemos, amado Dios, esperando en ti que tú nos ayudes en esta mañana. Tu bendición para cada persona que esté en la línea, en la internet, que tú les ayudes a todos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muy bien, el Señor Jesucristo les bendiga. Todos bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana. Saludamos a nuestros hermanos en la línea de internet, los videos, las cintas, los medios que ellos tengan para poderse contactar con la palabra, para todos ellos. Que el Señor les bendiga a todos. Vamos a hablar un poquito. Después del mensaje tenemos unos especiales para las madres. Vamos a cantar un poquito para ellas. Felicitaciones en su día para las madres. Se ha escogido un día, pero siempre para ellas lo mejor en todos los días. Este es un día muy glorioso para nosotros, saber que se pudo apreciar o se puede dar el concepto claro de una madre. Muy bien.
Estuvimos en reunión esta semana de ministros, la hicimos en Medellín y fue una bendición muy grande para nosotros. El Señor nos ha dado una oportunidad grande al Ministerio Colombiano de tener instrucción para hombres. Fuimos 100 ministros, donde nos juntamos desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, martes, miércoles, jueves y viernes. Nosotros no salimos del lugar donde estamos, hay alguien que nos prepara el alimento, allí tenemos el hospedaje y nos divertimos con el Señor, aprendiendo, orando, pensando, preguntando, investigando cómo está nuestro día y el mensaje. Entonces, hermoso que podemos ver en todo el país lo mismo, poder conocer cómo está el Señor trabajando en el país. Nos visitaron un pastor de México, 3 de Ecuador y 2 nuevos de aquí de Colombia. Es es un premio para nosotros poder instruir a estos hombres, que cuando haya donde colocarlos tengamos gente para colocarlos, a pesar de que nos hacen falta obreros para la mies. Agradeciendo también a los diáconos, los síndicos, el gobierno de la iglesia por quedarse y hacer que la obra camine. El hermano Yorma Casael, que le tocó quedarse ahora, y pudimos llevar al hermano al copastor, porque cuando nosotros no podemos irnos todos por causa de que tenemos programas de la radio y la iglesia, se quedó el hermano Macasael y llevamos al hermano, al copastor, para estar en la reunión, hermano Timoteo. Muy bien, a medida que vemos la Escritura, todos los días que la vemos como un poco tarde, y pienso que es un poquito traumático poder ver que cuando vemos que la Escritura se cumple, pareciera que en el chorro de escrituras que se cumplen alcanzamos a ver la última, no la primera, sino la última. Y cuando nos damos cuenta, no podemos alcanzar lo que viene, lo que ya se ha cumplido. Y las cosas se mueven de una manera sobrenatural en el mundo, con ustedes, con la iglesia, con el pueblo, pero cada uno de nosotros tenemos que despertar a la realidad donde vivimos. Este es su día, el suyo, este es su día y este es el mensaje para usted. Cuando nos damos cuenta y tomamos posesión de eso, entonces usted empieza a vivir, a trabajar con eso. Todo el programa está basado en que nosotros entendamos dónde estamos, quiénes somos y para dónde vamos. Usted no es pentecostal, usted no es mormón, usted no es adventista, no, usted no es pentecostal, usted no es denominacional, usted no es uno diseico que no sabe ni qué pensar, no, ¿ve que no? Entonces usted vino para otro día, usted nació para otro mensaje.
su vida, su cuerpo, su familia, su espíritu, su alma, vino para otro día diferente. No es el día de ayer. El Espíritu Santo con Lutero estuvo muy bueno en su día. El Espíritu Santo con Juan Wesley en santificación estuvo bien en su día. Todos estuvieron bien. En la edad pentecostal, muy bonito. Todo fue muy bonito. Pero nosotros no estamos allí. Este es otro día. Y cuando amaneció este día no tiene ocaso. No tiene amanecer, este mensaje no tiene declive. No se acaba y viene otro. No hay más mensajeros. Esta es la última generación que pasará por esta tierra. No hay más. Le tocó a usted vivir aquí. Nos tocó a nosotros ser parte de esto. Entonces, fieles, amando su segunda venida, amando al Señor. ¿Estamos bien, hermanos? Usted no vino a una nueva iglesia. Usted no vino a una nueva denominación. Usted no está aquí calentando asiento. No. Usted vino a una cosa diferente. Usted vino aquí porque usted estaba hecho, predestinado para escuchar la voz del séptimo ángel y saber en este día cómo estaba el Señor. Su visión, sus ojos, su lenguaje, el espíritu que usted tiene es totalmente diferente a cualquier persona en la calle. Usted no es de este mundo. No. Usted debe considerarse usted. Usted no se tiene que mezclar su fe con nadie, pero sí ser amable con todos. Cuando nosotros nos ubicamos, pare de contar. Lo que Él está esperando, lo que el Señor busca de nosotros, es ubicación. Ubicación. Que nosotros no somos mendigos con una tutuma en un semáforo, buscando un avivamiento, buscando milagros, buscando a Dios por donde no está. El milagro más grande que la gente no quiere recibir es que sus ojos sean abiertos, el corazón sea circuncidado, que mis pecados sean perdonados. Vamos a la Escritura, vamos a hablar un poquito sobre qué fue lo que Juan vio. Vamos a deleitarnos con la Biblia. ¿Qué fue lo que Juan vio? ¿Por qué hablamos y hablamos y hablamos y hablamos? ¿Por qué cada vez entendemos un poquito más? El Señor nos permite que le sacáramos el zumo a la Escritura. Esto tiene que tener una razón. No es llenar la cabeza de textos bíblicos. No es llenar la mente de conocimiento humano. No, sino que palabra tras palabra. A medida que la palabra alimenta el alma suya, usted debe cambiar. Debe cambiar. Se debe ir el cigarrillo, el vicio, la mentira. Se debe ir la moda y toda suciedad. Se va a ir cuando la palabra baja al alma de la persona. Si esto no sucede, la persona sigue igual. ¿Qué fue lo que Juan vio? Juan 21 otra vez. Verso 21 y 22. Juan 21, 21 y 22. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo:
Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Amén. Vamos todos con la escritura. Mire, mire bonito esto, ¿no? Pero vamos a la escena. ¿Qué fue lo que Juan vio? En el texto que leímos es Jesús después de haber resucitado. Se para el Señor de la tumba, empieza a caminar y habla esto delante de Pedro y la gente que estaba con él, porque Pedro no le gustaba que Juan se recostara mucho a Jesús, y siempre Pedro, un poco tosco, no veía muy bien que Juan se le pegara ahí. ¿Qué hace meloseando? ¿Lo que está haciendo ahí? Este fue el que se le recostó al Señor allá en la cena y le dijo: bueno, ¿y quién va a ser el que te va a negar? Y ahora otra vez estaba aquí como muy recostado, muy cerca de Jesús, y a Pedro no le gustaba eso. Entonces le dijo: bueno, y Señor, ¿y este qué de este? Entonces al fin, ¿qué? ¿Por qué no le hace un lado? Quíteselo de encima. Pero era el discípulo, dice la Biblia, amado de Jesús. Amado, sí, señor, amado. Entonces le habló, le dijo que si yo quiero que él quede hasta que yo venga. Entonces se entendía, se trataba de hacer entender, era que Juan no iba a morir. Y de ahí para allá Juan empezó a hablar, que él iba a ver, él iba a ver al Señor en su segunda venida. No, yo lo voy a ver. O sea que tú no vas a morir. O sea que no te vas a morir. ¿Y cómo va a ser eso? ¿No vas a morir? Siempre se habló que él no iba a morir. Parecía que no moría, parecía que él no iba a morir. Pero no se dijo eso, sino que lo que se dijo era que él iba a ver la otra escena, ¿cómo era? Pero vamos a la Biblia y nos divertimos. Juan 19, versos 38 al 41. Juan 19, 38 al 41. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Amén. Muere Jesús, ya era tarde, no podían mover el cuerpo. Apareció alguien y encontraron un lugar donde colocarlo, y todo lo que sucedió. Entierran a Jesús. 20 de Juan, 6 al 9. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos
a los suyos. Amén. Aún no se había entendido la Escritura, que Él era necesario que resucitase de los muertos. Nosotros leemos las Escrituras y las leemos y las leemos y las leemos, pero el entendimiento pleno se da cuando la Escritura se ejecuta. Cuando la Escritura se cumple, entonces entendemos. Aún no se había entendido. Jesús les acababa de decir que cómo era que él iba a morir, cómo iba a resucitar, y que al tercer día iba a resucitar. Pero aún no se había entendido. Pero Pedro estaba en el sepulcro, y cuando estaba en el sepulcro entendió. Dijo, tenía razón el Señor. Apenas entiendo que era necesario que esto aconteciera. Resucita Jesús. ¿Están siguiendo? Amén, amén. Mire cómo vamos. Resucita. Entierran a Jesús, lo envolvieron, lo colocaron en el sepulcro, resucita. 11 al 16, ahí, 20, 11 al 16. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Muy bien. Jesús le aparece a una sola mujer, a María, y María Magdalena. Y cuando le apareció, pues no era muy fácil entender. ¿Estamos todos bien? Y ahí estamos al otro día. Este es otro día. Y en el día de la resurrección, empezar a ver, ¿estamos todos? Amén, amén. Empezar a ver a Jesús resucitado, no, pues fácil, ya apareció y fácil, no, ve, ay, así era la cosa. No, era un cambio de etapa, un cambio de dimensión, otra etapa, otra cosa diferente. Era un personaje extraño ahora. Hasta ayer, sábado, hasta el viernes, muy bueno. Pero ahora era domingo, y ya era diferente. Era para asustarse, porque las Escrituras estaban cumpliéndose una, rápido, una que otra, rápido. La mente de los discípulos no alcanzaba a entender lo que estaba pasando. Y entonces se encontró María con Jesús. Cuando lo ve, pensó María que era el que entierra a los muertos, el que cuida el cementerio. Y entonces le dijo: Señor, ¿dónde lo pusieron? ¿No? Yo quiero verlo. ¿Dónde lo tienen? Ella pensó que habían trasladado el cuerpo de ese sitio al otro sitio, porque lo tuvieron que dejar el viernes antes de que llegue el día de reposo, rápido. Pero cuando él le dijo: María, ella dijo: este es. Jesús se dio cuenta que María lo conoció. ¿Cómo lo conoció? Por la voz. A ver, vamos iglesia, ¿eh? ¿Cómo lo conoció?
por la voz, pero físicamente era difícil de entender. Yo lo enterré, yo estuve allí, yo lo lloré, yo vi cómo lo mataron. ¿Y cómo es que ahora lo veo aquí con otra ropa? ¿Estamos bien? Con otro traje, una ropa diferente. ¿Quién le dio esa ropa para que él se vista así? Aleluya. Y ahora me aparece que, pero cuando él habló, ella lo conoció y le dijo, maestro. ¿Estamos bien? Esa etapa se vuelve a repetir con nosotros. Usted verá a gente resucitada. Usted verá a hermanos nuestros aquí, en esta dimensión. Aleluya. Nosotros hoy podemos enseñar, pero tiene que ser tanto la enseñanza y tanto que nos tengamos que familiarizar con eso. No es que mañana cuando veamos el evento, ¿no? Hay que orar por el hermano que se murió. ¿Por qué se murió? Porque como vio al otro hermano, ¡pum!, se murió el hermano. Le dio un paro al corazón. ¡Uy! Tenemos que familiarizarnos con esto. Esto es sobrenatural. Este mensaje no es otra cosa más que exista en este mundo. Familiaricémonos con lo sobrenatural, con lo divino, con la palabra hablada, con un profeta. Y usted, así esté mal, usted crea que usted vino para creer este mensaje. Aleluya. 20 otra vez. 19 y 20. Juan 20, 19 y 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¡Epa! ¿Estamos todos ubicados? Era el mismo día, era el domingo en la mañana. Ya era la noche del domingo, de ese domingo de resurrección. ¿Verdad que es bonito seguir la cronología, verdad? Bonito. Vamos a seguir la agenda que traía el Señor. Él traía una agenda para cumplir. Itinerario, sí, Señor. Sigamos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día. Bien, ¿estamos todos ubicados? Vamos a ubicarnos. Mismo día, es domingo, primer día de la semana, ya es la noche. Sí, hermano, sí es. Sigamos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Amén. Aleluya. Bueno, a ellos les acababan de decir el viernes, el miércoles y toda la semana repitiéndoles: me van a matar. El Hijo del Hombre le van a hacer esto, le van a hacer esto y le van a hacer esto. Y ahora ellos no sabían qué hacer. Estaban arrinconados porque Jesús se fue y los fariseos y todo el mundo iban a acabar con el grupito de Jesús. Y entonces estaban todos tristes. Pero cuando estaban con la puerta cerrada, atranquen la puerta porque los fariseos no vengan, atránquenla, cierren todo eso. Y no hablen, no griten, no hablen muy duro porque nos oyen. Paz, Jesús en la mitad. Aleluya. Gloria. Jesús en la mitad. Sí, Señor. Una locura. Antes quedaron vivos. Sigamos. ¿Dónde estamos? 20. 20. Y cuando les hubo... No. Bien. Verso 20, capítulo 20, verso 26. Amén. 8 días después. Epa. A ver, ¿estamos bien? Estos son los 40 días después de que Jesús resucita. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? ¿Por qué, verdad? Porque algún día vamos a entrar en los 40 días nuestros. Correcto. Vamos a mirar los 40 días nuestros. El hermano Branham también habla de que a nosotros nos va a tocar ver 40 días. Entonces nos estamos preparando para eso. ¿Estamos todos bien?
Esto es más arriba de cante, ayune, ore y vigile. Esto es vida eterna en el alma de la persona. La persona tiene que abrir su corazón para que la palabra haga trono en la vida. Gloria a Dios. Sí, Señor, hermano. Jesús les habla a los discípulos y todos los días con él, y todos los días, y todo el mundo pegado con él, comiendo, durmiendo, yendo a pescar, yendo a una cosa, yendo a otra, viendo todos los milagros, todos los discípulos, y Jesús hablándoles a ellos y a la gente de una manera y a ellos de una manera especial. Y no se había entendido la escritura, que era necesario que ni que él muera ni que él resucite. Apenas estaban entendiendo. ¿Estamos dónde? Verso 26. 26 otra vez. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. ¿Estamos bien? Primero a un grupo, a una sola, luego a un grupito, luego a otro grupito. 21:4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¿Es el Señor? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Muy bien. ¿Estamos bien, verdad? Ya era 8 días después y estaba todo el mundo pescando, porque parecía que, a pesar de que había resucitado, pero como que la esperanza no era muy buena, no estaban muy seguros. Y entonces hubo una pesca. Esta pesca no es pesca milagrosa, es otra cosa. Esto es después de la resurrección. Ya Jesús estaba resucitado. Tiren la red, y lo sacaron y contaron 153 pescaditos. ¿Me están siguiendo, no? Verso 14. 21, 14. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. ¿Aman al Señor? Amén, amén. ¿Viene Jesús caminando después de muerto? ¿Me están siguiendo, verdad? Viene hablando, comiendo con la gente y diciéndoles y teniendo compañerismo con su gente después de muerto. ¿Sí me están siguiendo, Nadie va a esperar el cielo sin primeramente no vemos a nuestros hermanos aquí con nosotros. Eso es correcto, hermano. Primero los que durmieron. Ellos van a estar aquí con nosotros, con usted. Pero nosotros tenemos que familiarizarnos. Sí, hermano. Tenemos que entender que esto va a pasar. Esto va a pasar. Usted no vino para ser instruido ahí, cante, ayune, ore y vigile. No, aquí nacemos de nuevo. Nos cambian el espíritu, nos cambian la vida, cambian los ojos, cambia el espíritu, cambia nuestra naturaleza
y sus ojos se empiezan a proyectar para ver lo que no se ve. Usted va a creer lo que no se ve. Es por eso que nosotros tenemos el sobrenombre, epítetos y cosas que se burlan de esto. No importa, no importa. Esos son los del regreso, esos son los que creen, esos son estos y esos son los otros, esos son los del caballo blanco. La gente habla porque no es para ellos, no es para ellos. Cuando la gente habla, no es para ellos. Pero que usted va a ver a Pablo, usted lo va a ver. Que usted va a ver a María, usted va a ver. Usted va a ver a los hermanos de las edades pasadas. Los leones se los comieron. Las ramas hicieron hoguera y se calentaron los romanos con la sangre de nuestros hermanos. Se volvieron ceniza. Pero eso no mengua nada. Eso no quitó nada. Nada quitó. Volveremos a verlos aquí, otra vez aquí en su día. Aleluya, gloria a Dios. El hermano Branham se fue. Dijo el profeta: si alguien le dice a usted que yo he muerto, no crea. ¿Cómo que no crea? ¿Cómo que no crea? Sí. Todo el mundo tomó fotos al ataúd, cientos de testigos, y todo el mundo vio que lo sepultaron, que estuvo allá. Digo, no crea. Aleluya. ¿Sabe qué dijo el profeta de eso? Yo le digo a esa funeraria, qué cosa, ¿no? Yo le digo a esa funeraria que no importa cuánta tierra me echen, algún día usted va a ver cómo el pasto se abre y yo voy a salir. ¡Gloria! Porque usted no crea, dice, usted no crea que yo estoy muerto, no crea. Este es un día sobrenatural, un día muy glorioso, este es un día demasiado grande. Por eso que necesitamos nosotros cambiar de espíritu, con un espíritu mundano, un espíritu de la calle, un espíritu diseico, un espíritu denominacional. No veremos nada, nadie verá nada, nadie verá nada. Aleluya, correcto. Se necesita un cambio. Cuando venimos aquí, un agradecimiento, estar seguros de lo que tenemos, para dónde vamos. ¿Aman al Señor? Era la tercera vez ya, ¿verdad? Vamos al verso 20 y 20 al 22. Capítulo 21, verso 20-22. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Epa. Ahora sí, hermanos. ¿Estamos bien? Ahora sí entendemos el texto. Muere Jesús, se levanta Jesús, ya empezó a hablar con su gente, ya los muchachos tenían confianza, ya se podían acercar, ya Juan se le arrimaba otra vez. Entonces, porque era miedo. Vaya y no sea, estaremos viendo que un espíritu, de pronto alguien que se hace pasar por él, no, vaya y no sea, ¿no? Entonces cuando estaban así, no estaba Tomás en la primera reunión, y le contaron a Tomás que Jesús había venido allí, y Tomás dijo: pues muy bonito todo, pero yo quiero ver, ¿no? Yo quiero probar, meter el dedo en la llaga y en el costado. Cuando Jesús le apareció, apenas hizo eso, llamó a Tomás, dijo: Tomás, venga para acá, ¿quiere probar? Bueno, toque aquí.
y se hizo a un lado la túnica y dijo, toque aquí. Entonces, ¿es verdad? ¿Usted cree que la palabra sigue siendo verdad? Nunca mintió, es verdad. Ahora estamos aquí en un problema tenaz, en un dilema impresionante. Jesús le dice a Juan, ¿qué si yo quiero que él quede hasta que yo venga? Había una pregunta. ¿Hasta que yo venga? ¿No estás aquí? Bueno, al fin, ¿qué es esto? ¿Hasta que yo venga? ¿Tú no estás aquí? ¿O qué te vas a hacer? ¿O qué va a pasar entonces? Era una pregunta. Pero ya estaba en ellos que lo sobrenatural era otra cosa, iba a pasar algo. Y todos pensaron que Juan no iba a morir para poder volver a ver al personaje que estaban viendo después de resucitado. Este personaje, el mismo Señor Jesús, el físico igual, todo él era igual, solo que la ropa no era la que había comprado aquí en la esquina, no fue la que le hizo María, no, era otra ropa, el idioma era el mismo, la parte física toda era igual. ¿Y cómo es que ahora le está diciendo que si yo quiero que él quede hasta que yo venga? ¿Me están siguiendo, no? No, se fija usted, aquí quedó el mundo. La gente siguió a Jesús, muy bonito, pero cuando él volteó la esquina, la gente siguió derecho y todavía. Entonces, Juan, eso no era culpa de nadie. Juan atrevidamente, en donde quiera que él hablaba, empezaba a decirle, pues a mí me dijo el Señor que yo lo iba a volver a ver. Yo no sé cómo será eso, ¿no? Y que yo lo iba a volver a ver y que yo iba a esperar, no sé ni qué, que yo iba a esperar la segunda venida. O sea, que no te vas a morir. Pues él no me dijo eso, él no me dijo que yo no me iba a morir, sino que yo lo iba a ver, que cómo será, no sé. Entonces todo el mundo empezó con el dicho y se fueron corriendo y preguntan en las reuniones de ellos, oye, al fin, entonces, ¿qué le va a pasar a Juan? ¿Juan se va a quedar aquí tantos años? ¿Juan no se va a morir? ¿Cómo va a ser esto? ¿Estamos todos bien? Y le dijo el Señor, ¿qué a ti, Pedro? ¿A ti no te importa? ¿Qué te interesa? Usted haga lo suyo. Haga lo suyo. ¿Para qué se mete en esto? Déjeme. ¿Qué si yo quiero que él quede hasta que yo venga? Nuestro tema es ¿qué vio Juan? Apocalipsis 1. Verso 9 y 10. Apocalipsis 1, 9 y 10. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Qué cosa, ¿Estamos todos bien? Él no tiene por qué decir yo, Juan. No tiene por qué. No tiene por qué. Él simplemente tenía que escribir lo que estaba viendo. Pero cuando él dijo, yo Juan, aleluya, era volteando a lo que me dijo el jefe. ¿Qué me dijo el Señor? Yo fui el que escuché y yo soy el que estoy viendo. Aleluya. Copartícipe vuestro en todas estas pruebas, en las luchas. Sigamos. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Bueno, el Señor Jesús se fue, empezó el problema con los discípulos, matando a todos los acabaron, pero menos a Juan. Con Juan no podían. Entonces al fin compraron una olla grande y lo metieron en la olla, taparon la olla, le echaron aceite a la olla, le metieron candela, 24 horas. Vamos a desaparecer este tipo de...
24 horas después, destaparon la olla y él dijo, ¿ya acabaron? Aleluya. Nada. Gloria. Entonces para ellos era un problema impresionante. No sabían qué hacer con Juan. Entonces lo tuvieron que tirar a la isla de Patmos, donde había escorpiones, serpientes, y que se lo coma el sol, que lo muerdan las culebras, que se lo coman los animales. Allá se pudre y se muere. Muy bien. ¿Me están siguiendo? Amén, amén. Ahora sí entendemos, ¿eh? Ya no está Jesús. Jesús murió, resucitó, habló con ellos, se fue. Ahora era a cumplir lo que le dijo el Señor a Juan. Está en la isla de Patmos. ¿Estamos todos bien? Está Juan en la isla de Patmos, con problemas, viejo, sin saber qué pensar. Sigamos. Verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bueno, ¿estamos bien? 10 otra vez. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Bien. Juan estaba en la isla de Patmos, y estando en la isla de Patmos, se llevaron a Juan. No sé si me están siguiendo, ¿eh? Dejaron el cuerpo allí, que se asolea un poquito, y se llevaron a Juan hasta el día del Señor, cumpliendo lo que Jesús le había dicho, que él iba a ver su segunda venida. En el día del Señor, en su segunda venida, él empieza a hablar. Yo estaba en el día del Señor. ¿Estamos todos bien? Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Estamos? Escribe en un libro lo que ves. Sigamos. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Bien. Y me volví, nuestro tema es, ¿qué vio Juan? ¿Estamos bien? ¿Qué vio? ¿Qué fue lo que Juan vio? 12 otra vez. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Ve despacio, ahí terminamos. Ve. Y cuando me volví, cuando yo me volteé para ver la voz que hablaba conmigo, usted no ve una voz. Él debería de haber dicho, me volteé para ver quién era el que hablaba. Pero me volteé para ver la voz que hablaba conmigo. Porque la voz para él era muy familiar. Muy familiar. Él tuvo que escucharlo a Jesús después de resucitado algunos días. Primero antes y después tenerlo en la instrucción y cómo hablaba después. Cuando él escuchó en el día del Señor, esa voz le era familiar. ¿Me están siguiendo? Esa voz le era familiar. Me volteé para ver la voz. ¿Qué si yo quedo? ¿Listos todos? Aleluya. Vamos iglesia, vamos. Vamos iglesia. ¿Qué si yo quiero que él quede hasta que yo venga? A ver, ¿estamos bien? ¿Qué si yo quiero que él quede hasta que yo venga? Y me volteé para ver la voz. ¿Me están siguiendo, no? Entonces, él entendió la razón por qué se recostó a Jesús.
Porque él entendió que ese era el verbo, la palabra. No era solo un hombre, sino era el principio de la creación de Dios. Era el verbo, la voz. Entonces me volví, no sé si me están siguiendo, ¿no? El personaje donde él se había recostado todo el tiempo era un personaje que se podía tocar, pero también él sabía que ese era la palabra, era el verbo hecho carne. Entonces cuando él se volteó a ver, dijo: me volteo para ver la voz que hablaba conmigo. Él sabía que esa voz era originaria de alguna parte, pero no iba a ver al personaje que él se había recostado. No, era su segunda venida, era el día del Señor, era otro día, no era ese día, era otro día. Entonces ahora era la voz. A ver, iglesia, la voz. Me volteé para ver qué. Ayúdeme, me volteé para ver qué. En ese día ya no estaba el personaje, estaba lo que fue en el principio, una voz. Y de ahí para adelante era una voz, una voz, una voz, una voz. ¿Me están siguiendo? Hasta que llegamos a nuestros días, y cuando llegamos a nuestros días, el infierno quiso parar la voz, pero no pudo. En la voz del séptimo ángel, Entonces era la voz. La gente dice: ustedes están siguiendo un muerto, siguen un hombre. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Porque están allá afuera, están cobijados con el manto romano, pero cuando usted está aquí, usted está siguiendo la voz que vio Juan. Una voz que hablaba conmigo, una voz que habla con usted. Una voz que habló con Juan, una voz que habló en las edades, y una voz que habla con usted. Pero usted, ¿qué hace leyendo esos libritos? ¿Usted qué hace escuchando esas cintas? ¿Usted qué hace escuchando eso? ¿Están locos? ¿Por qué no leen la Biblia? ¿Por qué no leen la Biblia? Sí, todo eso es bien. Sí, pero la voz. ¿Qué se hizo la voz? ¿Dónde anda la voz? ¿Me están siguiendo? ¿Qué se hizo la voz? Privilegio, glorioso día, de que en 50 millones de voces usted haya tenido la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Está la voz de la música, del rock and roll, de la moda, del pecado, del sexo, del degenero. Miles de voces denominacionales, unos que aquí y otros que allá. ¿Cómo es que usted fue llamado? Usted levantó la mano y se encontró con la dimensión donde están las voces y captó la voz de Dios. ¿Qué vio Juan? ¿Clavos? ¿Espinas? ¿Barba? ¿Sandalia? ¿Qué vio Juan? Juan vio una voz. ¿Aman al Señor? Y de ahí para adelante las cosas fueron diferentes, porque sabía el Señor que para poderle hablar a la persona había que utilizar personajes, porque de lo contrario la persona se va a morir. Si le sale una voz en el cuarto suyo, usted no aguanta, usted no soporta. No soporta que una voz le hable desde el bombillo, desde un lado de la puerta, y le diga: fulano, ¿qué estás haciendo? No lo hagas así. Usted no soporta, nadie aguantamos. El esqueleto nuestro medio aguanta para escuchar un poquito la palabra. ¿Me están siguiendo? ¿Y cómo es que a usted Dios le habla? ¿Cómo entendemos entonces su segunda venida? Nada. Se tuvo que cambiar el espíritu de usted. Se tuvo que cambiar su naturaleza para poder entender el espíritu de la profecía.
Juan 14, 22. ¿Aman al Señor Jesucristo? ¿No les gusta la palabra? ¿Cómo nos deleitamos con ella, verdad? Es muy hermoso. Este es el maná escondido. Juan 14, 22. Le dijo Judas, no el Iscariote. No, perdóneme. Primera de Corintios. Primera de Corintios 14. Amén. Primera de Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. No a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Estamos bien, verdad? Las lenguas no son señal para nosotros. Si usted habla en lenguas, eso no es evidencia que usted lo tiene. No. ¿Cuál es la evidencia? No es señal, no. ¿Cuál es la señal que yo lo tengo o no lo tengo? ¿Me están siguiendo? Era necesario que el hermano Branham se vaya. Si el hermano Branham no se va, ese espíritu de la profecía no estaba en nosotros. No es espíritu del profeta, no. El espíritu de la profecía. Se fue el hermano Branham y fue derramado sobre su pueblo el espíritu de la profecía. Entonces, cuando la Biblia suena, las palabras proféticas suenan, ese mismo espíritu que inspiró a cada hombre en su día, a cada personaje en su día, ese mismo espíritu está en usted. Usted no puede negar. Usted no va a decir que eso es falso. Usted no dice que eso es mentira. Usted no dice que Pedro se equivocó. Usted no dice que Pablo es un machista. ¡No! Usted sabe que no es así, porque dentro de usted está el mismo espíritu de la profecía. Y ese espíritu de la profecía le permite a usted captar la profecía de Dios. No importa en el día que fue dicha, quién la dijo, usted sabe cómo trabajó la palabra en su día. Qué diferencia la Biblia, ¿no? Apocalipsis 22, 6 al 9. Apocalipsis 22, 6 al 9. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó. ¿Estamos bien, hermanos? Yo, Juan, ya estamos en Apocalipsis 22. Otra vez. Yo, Juan. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Amén. Qué belleza, ¿eh? Aleluya. Otra vez el verso 9. Nos vamos. Preparamos para pequeñito programa para las hermanas. Y vamos a tener aquí a los síndicos hablándonos un poquito. Vamos de nuevo. Verso 9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas,
porque yo soy consiervo tuyo. Bien. Mira lo que le digo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Él se fue de rodillas frente al ángel que le estaba mostrando todo. Dijo, no, este es Jesús. Y dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. O sea, son compañeros. ¿Estamos bien? Somos compañeros. Somos iguales, somos mensajeros igual que tú. Yo soy uno igual, soy un consiervo tuyo. Sigamos. Porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas. Bien, soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Soy otro personaje como tú. Sigamos. Y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y de los que guardan las palabras de este libro. Aleluya. ¿Era un hermano nuestro? Sí, hermano. ¿Es un hermano nuestro o no? Sí. Qué belleza, ¿eh? Entonces, ¿quién es? Pues de todas maneras no es Benedicto XVI. No es el evangelista fulano, ni el pastor fulano. Ese personaje es un consiervo, un compañero de todos los profetas, o sea que él era otro profeta. Bueno, y entonces ahora aquí, adora a Dios. ¿Cómo sabemos nosotros que lo que Juan vio es verdad? ¿Cómo estamos creyendo en una cosa que Juan dice que vio? ¿Y cómo es que en usted hay algo que dice amén y que es la palabra de Dios y que gloria a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que usted creer en algo que usted no vio? ¿Cómo cree usted en alguien que no se sabe si fue o no, verdad? ¿Cómo hay una seguridad en usted por dentro que sabe que eso es palabra de Dios? Que fue una visión de Juan, que lo que Juan vio es verdad. ¿Cómo sabe usted eso? Solo porque el espíritu de la profecía está en usted. Y esa es la evidencia mortal que yo tengo lo que Dios tenía para mí, el Espíritu Santo. El espíritu de la profecía no cae en lagartos, no cae en buitres, no cae en animales diferentes. ¿Ve usted? ¿Por qué usted entiende? ¿Por qué usted sabe? ¿Le lavaron el cerebro? Es que como te dejaron lavar el cerebro, es que como usted es un tontoleto ahí, y como usted es pobre, a los ricos no. Entonces como usted, es que es el problema, no es el problema, que uno le abre la mente a todo. ¿Y cómo es que usted se deja lavar el cerebro así tan fácil? ¡No! Nadie le lavó el cerebro, sino que Dios lo tenía predestinado a usted, hecho para llegar aquí, al día donde el espíritu de la profecía iba a caer en seres humanos. ¿Cuál es la promesa de Dios para nosotros? El espíritu de la profecía. Se para alguien imitando la profecía, tratando de hacer cosas como el profeta, tratando de decir o de imprimir libros iguales, de decir cositas casi parecidas. Pero hay una cosa por dentro de usted que dice, no señor, esa no fue la voz que yo escuché, esa no fue la voz que oyó Juan, eso no son los ojos que yo veo una cosa diferente, yo escucho otra voz diferente. Allí muere todo. Un día donde se va a entender las cosas por visión, por revelación. Una visión no se ve con estos ojos, no se palpa con las manos. Una visión se ve con el ojo de la fe y se cree porque esto es así. Dios nos dio un poderoso profeta y por si acaso, este profeta se iba a equivocar, le puso un ángel a su lado. Entonces aparece alguien con usted en la casa y le dice, usted sabía que el profeta se equivocó, aquí se equivocó el profeta. ¿Sí? Entonces, ¿sabe lo que están haciendo ellos, no? Haciendo a un lado al ángel que tiene el profeta. Perdone, yo le explico a este señor que se equivocó aquí, yo le explico. ¡No!
No. Mucha gente dijo, hermano Branham, me deja orar por usted porque es que usted está en contra de las mujeres, que usted está haciendo esto y esto. Dijo, hermano, ore por mí, ore. Tratando de hacer al ángel a un lado para colocarse ellos allí. Nadie es mejor que el ángel. Sobreseguros. Esto es una vida sobresegura. Tenemos un profeta, un ángel y una voz. Y una voz. Este es Jesús, digno de adorar la palabra, el verbo, el que fue antes del principio, en el principio el que se hizo carne y tomó por nombre Señor Jesús Cristo. Ese verbo hoy tiene nombre, Señor Jesús Cristo. Pero eso fue dado a un hermano nuestro. ¿Qué fue lo que Juan vio? ¿Qué fue lo que Juan vio? Lo mismo de lo que usted ve. Cuando Juan ve una voz, usted ve una voz. ¿Ve una voz o no ve una voz? Ve una voz. Que imiten lo que quieran, que piensen lo que quieran, que el hermano Branham antes del 63 no sabía ni qué decir, se equivocó, y como no eran los sellos, entonces como todavía el Señor no le revelaba, entonces andaba él sin saber qué pensar. Puede pensar bien, los pensamientos son muy bonitos, pero desde que él nació hasta que se fue, había un ángel aquí. Él no me dejaría estar equivocado, dijo el profeta. O toma todo o no sirve nada. Hermoso, hermanos. Sobreseguros, una seguridad, porque sabía el Señor que este día era perverso. Era un día de la teología, el día de la incredulidad, el día de la manufactura en la mente, el día de falsos ungidos. Pero aquí este día, a usted no se lo quita nadie. Nadie le va a arrancar eso de su alma. Usted nació para este día. Usted vive en este día. Y aquí hay un poderoso profeta, William Marion Branham, y un ángel a su lado. Un ángel a su lado. Nada. Que piense el infierno lo que quiera, que diga lo que quiera, pero usted nació para este día. ¿Aman al Señor? ¿Cuál es la señal? La señal es que dentro de usted hay un espíritu de profecía. Usted no es un profeta, pero usted tiene un imán de la profecía, donde es receptor de la profecía. Bienaventurados los que guardan las palabras de esta profecía. No del libro de la librería. No, es que es hermoso, ¿eh? ¿Aman al Señor Jesucristo? Enséñale a sus niños. Explíquele quién es el profeta de Dios, cuál es la voz de Dios, quién es el Señor, qué es el profeta de Dios, quién es usted, quiénes son ustedes con sus familias frente a este mensaje. ¿No le damos un gloria a Dios? Qué hermoso, ¿verdad?, que usted se encuentre aquí. Nos ponemos en pie y le damos gracias al Señor. Oramos. Aleluya. Oramos. Señor de la gloria, Dios Todopoderoso. Aleluya, Señor. Nuestras palabras no las encontramos. No hay palabras en nuestro idioma para agradecerte, Señor. Las maravillas, lo glorioso, lo sobrenatural, lo divino, que siendo tan divino, tan sublime, te enredes en seres humanos.
Gracias por alcanzar a cada persona, por traer a la gente, que tú te reveles a ellos, Señor. Que cada uno tenga un altar en su alma, que se deleite de día y de noche, meditando en ti, Señor, amando tu segunda venida, viendo lo que Juan vio, siendo lo uno y lo otro. Todo lo que estaba escrito está en usted, en cada persona. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Andaba perdido, Él vino y me halló. Oh, aleluya. Con sus tiernas manos, Dígale al Señor, me acarició. bendito sea tu nombre. Llevóme en sus brazos y hallé mi arrullo. Caricias, Las del Salvador. Señor de la gloria, Dios Todopoderoso, qué lindo es mi Cristo. Tenemos peticiones en el altar, Señor, tú las conoces todas. Colocamos nuestras manos en ellas, Señor. Tu bendición para cada uno de tus hijos, enfermos sanados, lo que el pueblo pida, Señor, todo lo que ellos pidan en tu nombre, Señor, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, sean sanados, hogares restaurados, tu Espíritu Santo para que lo pidan, su nuevo nacimiento, trabajo para la gente, Señor, la economía en sus casas, Señor, cada cosa que haga falta, Señor, en la casa de tus hijos, tú eres Jehová Jireh, tú proveerás las cosas para cada uno, humildemente en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. dulces me crees.